Hola, el día de hoy vamos a ver lo que es el proyecto del medidor de campos magnéticos. Vamos a ver las partes que se utilizaron para poder hacer este proyecto, la forma en que se creó, definiciones y demás características que nos ayudarán a tener una mejor comprensión del mismo. Abarcaremos distintos datos. Miraremos datos como antecedentes, que es el efecto Hall, que es un sensor de campo magnético, tales igual que sus tipos, su funcionamiento y también las aplicaciones del efecto Hall. Antecedentes. Su principio de funcionamiento es el efecto Hall, denominado así por su descubridor Edwin Herbert Hall en 1849. El físico encontró que si se aplica un campo magnético elevado a una fina lámina de oro por la que circula corriente, se produce un voltaje en la lámina transversalmente a cómo fluye la corriente. Este voltaje se llama voltaje Hall. El efecto Hall es la aparición de un campo eléctrico por separación de cargas en el interior de un conductor por el que circula una corriente, en presencia de un campo magnético con componente perpendicular al movimiento de las cargas. ¿Qué es el efecto Hall? Cuando por un material conductor o semiconductor circula una corriente eléctrica y estando este mismo material en el seno de un campo magnético, se comprueba que aparece una fuerza magnética en los portadores de la carga que los reagrupa dentro del material. Esto es, los portadores de carga se desvían y agrupan a un lado del material conductor o semiconductor, apareciendo así un campo eléctrico perpendicular al campo magnético y al propio campo eléctrico generando por la batería. Este campo eléctrico es el denominado campo Hall y ligado a él aparece la tensión Hall. ¿Qué es un sensor de campo magnético? Un sensor Hall es un dispositivo que nos permite realizar mediciones de campo magnético. Una ventaja importante de los sensores Hall es que realizan la medición a distancia, sin necesidad de contacto físico. Aunque su alcance es limitado, típicamente pocos centímetros, esto supone que apenas presentan desgaste mecánico. Además, son inmunes a ruidos y polvo. Esto los convierte en sensores fiables y duraderos. Existen dos tipos de sensores Hall. Primero, los analógicos. Generan una salida proporcional a la intensidad del campo magnético, empleados para medir la intensidad de un campo magnético. Segundo, los digitales. Proporcionan un valor alto en presencia del campo magnético y bajo en ausencia del mismo. Por lo tanto, son empleados para detectar la existencia de campos magnéticos. A su vez, se dividen en, primero, los switches, se activan al acercar el polo y se desactivan al retirar el polo. Y segundo, los latch, se activan al acercar un polo y se mantienen su valor hasta que se acerca un polo contrario. Funcionamiento. Al hacer circular una corriente eléctrica a lo largo de un semiconductor en presencia de un campo magnético, los electrones son desviados por efecto del campo magnético, dando lugar a una tensión perpendicular a la corriente y al campo magnético. Midiendo esta tensión originada por el efecto Hall, podemos conseguir y construir sensores y medidores de campos magnéticos. ¿Cuáles son las aplicaciones del efecto Hall? Los sensores de efecto Hall permiten medir la movilidad de una partícula cargada eléctricamente, electrones, lagunas, etc. Los campos magnéticos, teslámetros. La intensidad de corrientes eléctricas, sensores de corriente de efecto Hall. Permiten la elaboración de sensores o detectores de posición sin contacto, utilizados particularmente en el automóvil para detectar la posición de un árbol giratorio, árbol de levas, caja de cambios, paliers, etc. Se encuentran bajo las teclas de los teclados de los instrumentos de música modernos, órganos digitales, sintetizadores, evitando así el desgaste que sufren los contactos eléctricos tradicionales. Se encuentran en el codificador de un motor de corriente continua y los motores de efecto Hall, HET, son aceleradores de plasma de gran eficacia. Elementos y armado de proyecto. El proyecto está hecho con una placa Arduino y un sensor Hall. Este sensor mide la intensidad del campo magnético del imán, teniendo en cuenta que se puede calibrar su distancia de detección. Usamos la placa de Arduino Uno para poder programar el sensor.
y poder mostrar el dato que detecta el sensor en una pantalla LCD. La mayoría de los proyectos de este tipo utilizan mayoritariamente la aplicación de Arduino, con el cual da una libertad al usuario de poder generar distintas ideas para poder modificar su proyecto a su antojo, ya que se considera un sistema libre de modificación. Hablemos de los elementos necesarios para este proyecto. Necesitaremos una caja a la cual podamos hacerle ciertas incisiones para colocar convenientemente cada elemento del proyecto y asimismo esta caja lo proteja. Necesitaremos jumpers. Esos tienen el trabajo de realizar las conexiones hacia el sensor con la placa Arduino y al LCD. Este proyecto puede ser activado de varias maneras, por ejemplo con una batería, con un cable USB o con una fuente de poder directa al enchufe. En este caso nosotros elegiremos una fuente de poder conectada directamente al enchufe. Después de que ya tengamos listos todos estos elementos, tendremos que realizar las siguientes conexiones hacia el Arduino. Después de realizar la programación adecuada para nuestro Arduino, estamos listos para probar el proyecto. Solo tendremos que ensamblarlo con la caja que posteriormente armamos y haremos una prueba con imanes.